Muchas veces es normal que uno pueda sentir que quizá no merece ese amor de Dios tan incondicional. Y hay una mujer en la Biblia que, según el prejuicio de la sociedad, no merecería ese amor de Dios. Y es Rahab, y es de la mujer de quien queremos hablar hoy. Rahab fue una heroína en la Biblia, pero nos recuerda cómo podemos ser heroínas hoy cada una de nosotras. Con la historia de Rahab, nosotros vemos una historia de redención y de transformación y de misericordia de Dios en la vida de una mujer. Una mujer que había sido rechazada, que había sido pisoteada por la sociedad, que era vista con malos ojos. ¿Por qué? Bueno, porque Rahab, dice la Biblia, que era una ramera, o sea, una prostituta. Y es tan inaceptable el hecho de que ella sea una prostituta y que aún así esté en la Biblia, que incluso hay historiadores o estudiosos de la palabra que siempre que a veces lo maquillan por ahí, para que no se atreven. ¿Cómo vamos a decir que es una prostituta y aún así Dios la perdonó? Y no solo la perdonó, sino que la bendijo grandemente, como lo vamos a ver. Pero no, realmente la palabra de Dios no miente, es verdadera, y la palabra nos dice que Rahab era una prostituta. Y encontramos la historia de ella en el libro de Josué, capítulo 2. Ahí lo pueden ver después en casa. ¿Qué es lo que hizo Rahab? ¿Qué la hace tan especial? Bueno, Rahab era una prostituta que vivía en los muros de Jericó. Para ponerlo un poquito en contexto, después de que el pueblo de Israel tuvo que vagar por el desierto durante 40 años, Dios los manda a conquistar Jericó. Era un lugar rodeado por muros donde no había manera de ver qué había dentro. Entonces Josué, para saber quién era el que lideraba a Israel, para saber qué había, envía a 2 espías, y estos espías llegan a la casa de Rahab. Llegan a la casa de esta mujer. Era más sencillo que 2 extranjeros llegaran a la casa de la prostituta. Nadie le iba a extrañar y todos sabían a qué iba. Entonces estos hombres llegan a la casa de Rahab y ella, inmediatamente cuando ella se da cuenta que son espías y que son parte del pueblo de Israel, primero se asusta. Ellos le dicen que ellos lo que quieren es información, y ella les dice que el pueblo está asustado, que el pueblo está temeroso porque saben lo que el Dios de ellos sabe. Y ella les ofrece ayuda a estos 2 espías a cambio de una cosa. Ella dice, ella sabía que el Dios de ellos era muy poderoso, que el Dios de ellos era gigante, que el Dios de ellos les daba la victoria. Y ella menciona un montón de cosas que ella dice que yo sé que su Dios abrió el mar, yo sé que su Dios les da la victoria, que ustedes siempre ganan las guerras, que hace milagros, que cayó maná en el desierto, que lo sacó de Egipto. Entonces ella conoce toda la historia del Dios de ellos. Sin embargo, no era el Dios de ella. Ellos eran paganos, ellos no eran parte del pueblo de Israel. Pero esta mujer, una vez que sabe lo magnífico que es el Dios de estos hombres, les dice, yo los voy a dar la información, yo los voy a ayudar a salir, pero ustedes me van a prometer que nos van a salvar, porque ellos sabían que Israel iba a venir a conquistar Jericó. Y ella le dice que cuando eso suceda, que la salven a ella y a su familia. Y así es, los hombres le dicen que ellos la van a ayudar, pero que ella debe hacer unas cosas. Entre esas, poner un cordón rojo en la muralla para que cuando llegue el pueblo, para cuando llegue Israel a atacar Jericó y vean el cordón rojo en la muralla, en la casa de ella, sepan que esa casa no se puede tocar. Entonces ella obedientemente pone el cordón. Y después, cuando el pueblo llega a atacar a Israel, ellos salen, ella con su familia, su papá, sus hermanos, salen ilesos, dice la palabra, del ataque. Ellos lo rescatan y ella pasa a ser parte del pueblo de Israel. Y hay algo muy hermoso, pero se lo voy a dejar para el final. Rahab tiene que hacer 3 cosas. Lo primero que le dicen ellos que debe hacer es guardar silencio, no contar nada de que ellos estuvieron ahí, ni de quién eran, ni de qué les dijo él. Y le dicen ellos, debes guardar silencio, no debes decir nada de que nosotros hemos venido acá. Y cuando yo veo esto, yo pienso en cuántas veces las mujeres guardamos silencio, cuántas cosas nos callamos, cuántas cosas hacemos sin decirlas, sin que nadie sepa. Algunas hablamos más que otras, otras tienen quizá la dicha de hablar menos, pero aún así las que hablamos mucho, hay cosas que nos callamos. Y esa es una virtud que Dios nos ha dado a nosotros. Quizás sufrir en silencio, vivir una depresión en silencio, etcétera. Y eso es parte del plan que Dios le da a esta mujer para salvarla. Le dice, calladita,
no diga nada. Esa es la primera condición que ellos le dan a Rahab. Cuando Dios quiere bendecirnos a nosotras, hay cosas que nos da a nosotras y nosotras tenemos que aprender a callarnos, a no andarnos quejando, a no andar hablando más de la cuenta quizá de lo que deberíamos. La segunda cosa que le dice es: cuelgue el cordón rojo. Ese cordón rojo lo que representa, igual cuando pasó, por ejemplo, que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y mandó las plagas, la última plaga era que morían los primogénitos y mandó a poner a marcar con sangre las puertas de las casas de los israelitas, porque ahí no iba a entrar la muerte. Pues ese cordón rojo representaba lo mismo. ¿Qué representa el rojo en la Biblia? La sangre de Cristo. Representa un pacto, representa una promesa. Es la misma promesa que tenemos nosotras, que Él hizo con nosotras cuando Él murió en la cruz. Recordar esa promesa que Él hizo, así como a Rahab, ese cordón que significa que hay un pacto con Jesucristo. Ese cordón salvó a Rahab y a su familia, y la casa de nuestra familia, de nuestros hijos, de los que están ahí con nosotros. Y la tercera cosa que le dicen los espías a Rahab es que cuando empiece el ataque, no deben salir. Dice, nadie debe salir porque la persona que salga morirá por cuenta propia. Cuando yo veo esta historia y Dios promete que si ponemos ese cordón de protección, si nosotros oramos por nuestra familia, si nosotros pedimos y les hablamos y les enseñamos y les insistimos, aunque a veces sea cansado, Él promete ese pacto para ellos también. Porque la promesa no fue solo para Rahab, fue para su familia. Y después, cómo Dios promete que los va a tener a Él, siempre y cuando seamos obedientes. Por eso las mamás somos las que tenemos que estar con los hijos, insistiendo, y a veces con el esposo también, para que estén ahí bajo la cobertura, para que no se nos salgan. Rahab cree en la promesa de Dios. Rahab cree en que ese Dios todopoderoso, que era Dios de Israel, no era Dios suyo, pero ella había escuchado las maravillas que Él hacía y ella creía en que Él podía hacer algo por ella y por su familia. Nosotros hemos escuchado todas las maravillas que Dios ha hecho, y eso debe ayudarnos a creer cada día más en que Él puede ayudarnos en nuestra vida. Ahora, Rahab no tenía una relación con Dios en ese momento, pero para ella fue suficiente saber quién era Él. Rahab no era digna para nada de alcanzar el perdón de Dios y la salvación, porque Rahab era una prostituta, una mujer que le pagaban por placeres sexuales. Si ahora esas mujeres que cometen esos actos son menospreciadas por la sociedad, son señaladas, cuanto más en aquel momento. Y sin embargo, a ella no le preocupó eso. En ningún momento en la historia dice que ella le dice a los espías: mire, yo soy prostituta, ¿usted cree que a pesar de eso su Dios me pueda salvar? A mí me llama tanto la atención cuando yo leo la historia de ella y yo digo, ella nunca le importó. O sea, ella habló con toda la confianza. Para ella no fue significativo quién ella era. Para ella no fue significativo cuál era su pasado. Ella entendió lo que quizás a veces nosotros no entendemos, que no se trataba de ella, se trataba de Dios. Ella entendió que no era que ella fuera digna, que no era que ella fuera merecedora, sino era que simplemente ese Dios era tan grande, tan poderoso y tan lleno de amor, que era más que suficiente, que no importaba quién fuera ella, ni cómo fuera, ni su pasado, ni su presente. Ella vio una oportunidad y dijo, la agarro, sin dudarlo. Vio una oportunidad para ella, vio una oportunidad para sus familias, para sus hijos, y lo tomó. Tenemos que aprender a ser mujeres valientes y a tomar las oportunidades que Dios nos da. A mí en lo personal, yo estuve 2 años de mi vida, creo que fueron los más duros, los más dolorosos. Cometí muchos errores en esos 2 años. Las consecuencias fueron terribles. Yo dañé mi dignidad, permití que dañaran mi dignidad, permití que me pisotearan y me convertí en un títere de Satanás, en un títere del pecado. Y hasta ese momento había tenido una vida pues relativamente normal. Mi mamá nos había enseñado que había un Dios. Incluso de pequeña me llevaban a la iglesia y todo, y mi mamá me había enseñado siempre que había un Dios. Mi mamá siempre me decía, mire que eso es malo, mire que esas cosas son malas, mire que hay un Dios. Entonces yo tenía mucha conciencia, o sea, yo sí tenía mucha conciencia de que había un Dios, de que me estaba viendo y de que lo que yo estaba haciendo estaba mal. Ni siquiera puedo decir que no sabía, y era peor todavía, porque entonces yo hacía, inmediatamente venía ese pensamiento, eso está mal, usted está lista ya. Y eso duró 2 años, fue un caos realmente en mi vida, a nivel emocional, a nivel físico, a nivel espiritual.
Fue un caos hasta llegar al punto donde ya no encontré salida. Y una madrugada, 5:30 de la mañana más o menos, me miré al espejo y no me reconoce. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Y cuando yo vi esa Linette en el espejo, no era la chiquilla, tenía 22 años, una cosa así. Y ese día recuerdo que Dios puso en mí una oración y yo le dije, Señor, si tú puedes sacarme de esto, yo voy a hacer lo que tú me digas, pero ya no puedo más, ya no puedo más. Si tú quieres perdonarme a pesar de que yo no lo merezco, de que yo soy una basura, de que yo hice y deshice, ya no puedo más. Y esa madrugada Dios cambió mi vida. Ese mismo día en la tarde fui a una iglesia y ahí conocí a Cristo. Bueno, ahí Cristo llegó, yo no lo conocí. Él llegó y me recogió del suelo donde estaba en un mar de lágrimas destrozada y empezó a armar aquel rompecabezas espantoso que yo traía. Había perdido mi matrimonio, había perdido mi casa, me daba vergüenza salir a la calle. Una vez que ya empiezo a ir a la iglesia y empieza Dios a ordenar un poco de aquel caos, me da vergüenza salir a la calle, porque me van a ver, porque me van a señalar, me da vergüenza con mi familia, porque muchas veces, a veces uno dice, la familia va a pensar, y esa, mira cómo andaba, en algunos casos. En otros casos, tal vez los más cercanos, mi papá, mis hermanos, pues obviamente estaban felices de ver que la loca se había compuesto un poco, pero quizá otras personas iban a juzgar, iban a decir ahora en la iglesia y hace 15 días en un bar o saliendo o donde sea, y me costó mucho. Fue una batalla muy larga, el llegar a entender, sinceramente para mí fue una batalla muy difícil y creo que ha sido una de las batallas más difíciles que he librado desde que Cristo vino a mi vida, entender que no se trataba de mí, entender que no se trataba de mí. Y chicas, si hoy estoy aquí hablándoles a ustedes, es porque he entendido que no se trata de mí, porque he entendido que se trata de él. Cuando nos dieron las opciones de los temas, yo dije, no, es que Ruth no, es Rahab, pero les voy a confesar que dudé en escogerlo. Y yo por un momento traté de cambiárselo a Dunia, pero Dunia no me hizo caso. Y yo dije, bueno, es que Rahab es como verme en el espejo. Y qué vergüenza fue lo que pensé. Ya empecé a ver y a leer y Dios empezó a hablarme. Dios empezó a recordarme que sí es cierto, en algún momento fui así, en algún momento fui como Rahab, pero lo hermoso, lo maravilloso es lo que Él hace cuando Él llega. Y cuando Él llegó y me dijo, yo voy a hacer algo con usted, cállese, deje de andar dando lástima. Porque yo andaba contándole a todo el mundo que mire, que me pasó y que yo me separé y que todo mi sufrimiento. Yo voy a hacer algo, cállese. Y no solo eso. Desde años atrás, Dios me había hecho una promesa que no se la voy a contar porque tengo que callar, pero yo la empiezo a ver y la sigo esperando porque sé que va a llegar. Y Dios me dijo, ponga ese cordón, esto es suficiente, la sangre de Jesucristo es suficiente, no se trata de mí. Cuando Él me ve, Él no ve a Linette, Él no veía a Rahab. ¿Qué es lo que Él vio? El cordón rojo. Por eso le dijo, póngalo en el muro. Él no va a llegar a preguntar, ¿cuál es la casa de Rahab la ramera? No, ¿cuál es la casa de Linette? No, Él lo que ve es esto. ¿Por qué? Porque Jesucristo, la muerte, el sacrificio de Jesucristo es lo que cubre nuestros pecados, es lo que pagó el precio por todas las locuras que yo hice. La sangre de Jesucristo sí era suficiente. Yo no, nunca seré, pero la sangre de Él sí era suficiente para cubrir todas mis faltas. Y Él me dijo, póngalo. ¿Y qué significa poner esto en mi casa? Bueno, primero en mi corazón acepté a Cristo como mi Señor y Salvador y creí que su sangre me iba a restaurar, que su sangre me iba a redimir y que iba a permitir que yo alcanzara el perdón. Pero no llegó hasta ahí la historia, sino que así como Rahab, yo también le dije a Dios algo parecido. Y yo le dije, yo quiero mi familia. En ese momento solo era mi esposo. Y yo le dije, yo quiero a mi familia, a mi esposo y a mi familia, aquí adentro también. Hoy, bueno, mi esposo llegó a los pies de Cristo en ese momento. Mis hijos nacieron en la iglesia, eso ya hace más de 16 años. Tengo 3 hijos que nacieron en la iglesia. No son perfectos, pero son chicos muy buenos que aman a Dios, que temen a Dios. Y no solo eso, mi hermana está aquí hoy. Yo le dije, no, yo quiero a todo el mundo aquí, metan a todos. Y Dios trajo a mi hermana tuvo a su hija nació en la iglesia. Su familia también es parte de la promesa. Mi cuñada Evelyn, que está aquí también, mis suegros. Y Dios empezó a meter gente y yo empecé a pedir. Mi papá fue alcohólico toda su vida. Hace 3 años fue encuentro y Dios cambió su vida. Él, de verdad que Dios pudo hacer una sanidad en él. Y ahí yo he ido viendo cómo Dios va metiendo a ellos ahí debajo. Aún me faltan, sigo orando por mis otros 2 hermanos y por el resto de mi familia, pero yo sé que Dios
ha ido respondiendo esa promesa y ha ido metiéndolos a todos ahí. Y algo muy importante es que dice que él le dijo a Rahab que no se salgan, porque si se salen, se mueren. Es importante que nosotras velemos para que no se salgan. Les confieso una cosa, a veces es cansado porque a veces uno se cansa, uno dice, pero tengo que estar en esta insistida, tengo que estar en esto. Y yo sé que muchos de ustedes me entienden. Tal vez en este momento estás pasando una situación difícil con tu esposo. Miren, hay casos, no lo viví, gracias a Dios, porque Dani siempre ha estado conmigo en la iglesia, pero sé que hay casos donde la mujer ora y el marido se enoja y pelea y la critica y la juzga. O los hijos, y los hijos vienen y señalan a la mamá y le emiten un juicio y la cuestionan y la critican, y los amigos y todo el mundo. Pero somos llamadas a tenerlos ahí adentro. Somos llamadas a cuidar que no se salgan. Yo imagino que en aquel momento, cuando llegó el pueblo, el ejército de Israel a atacar a Jericó, yo imagino que mientras todo eso pasaba, ¿verdad? Los hermanos de Rahab seguro le decían, no, usted está loca. Todo el mundo seguro estaba asustado, corriendo, y ellos ahí parados esperando con un cordón rojo. Yo supongo que seguro le decían, no, yo me voy a salir huyendo. Ella tuvo que pelear. Yo no creo que haya sido fácil para una mujer sostener a sus hermanos, dice, a su papá, a su familia, todos allá adentro, viendo que todo lo que está pasando, viendo todo el caos alrededor. No creo que haya sido fácil sostenerlos ahí. Debe haber sido difícil convencerlos de que se quedaran adentro. Pues así es para nosotras hoy, así es para las heroínas de hoy. Es difícil a veces convencerlos, es difícil sostener adentro a nuestros hijos, sostener adentro a nuestro esposo, a personas cercanas, a mi familia, a mis hermanos, a mis papás. Usted dice, bueno, es que yo les hablo, pero no quieren. Y yo les explico y les cuento, pero no quieren. No se canse, no se canse. Desde hace 16 años yo estaba orando por mi papá, sé que mi hermana también. Y hace 3 años yo pude ver cómo Dios hizo una obra en mi papá. No es un señor perfecto, ya es un señor de muchos años y tiene sus formas de ser. Sin embargo, él nunca había querido acercarse a Dios porque él tenía conciencia de que no podía jugar con Dios. Y hace 3 años lo vi y vi como Dios sanó su corazón y lo escucho hablar ahora y es una persona diferente. Y sé que el día que él se vaya de esta tierra, va para el cielo, va para ese lugar que Dios tiene preparado para él, donde vamos a ir nosotros también, quienes tengamos a Cristo en el corazón. 13 años esperándolo. Entonces, no se canse, es difícil tenerlos ahí, es difícil que estén adentro de la casa. Con los hijos, los chiquititos fue muy fácil, pero ahora son adolescentes, ahora ya andan más solos en la calle, ya van al colegio. Y cuando los que tienen más grandes, de que aquí algunas tienen ya personas adultas, de hijos incluso, pero no se canse de luchar para que estén adentro, porque Dios promete que si cuando llegue la hora de la destrucción, están adentro, Él los va a salvar, Él los va a salvar. Y aunque usted no vea fruto ahorita, ore y confíe porque la promesa de Dios va a llegar en algún momento. Dios restauró mi vida y me ha permitido ver su misericordia cada día, ver su respuesta, ver sus milagros. He visto milagros en mi familia, de sanidad, milagros económicos, de muchas formas, y sé que los voy a seguir viendo. Pero creo que lo importante es entender que no se trata de mí. Rahab entendió que no se trataba de ella, se trataba de él, se trataba de lo que él puede hacer. Se trata de Dios, de ver esa oportunidad y tomarla. ¿Qué oportunidad te ha dado Dios? ¿Qué cuerda roja te ha dicho Dios? Póngala. Y no te has atrevido. ¿Qué te ha dicho Dios que hagas? A veces parecen cosas, a veces parecen locuras. A veces Dios nos dice cosas que parecen locuras. Yo recuerdo cuando perdimos nuestra casa, tanto de ese caos que les cuento, una de las tantas cosas que perdimos fue nuestra casa. Y un día Dios me dijo, pegue un blog en un lote que ni era mío. Y yo dije, bueno, y vine y lo pegué. Y aquí estoy sentada ahora. Así trabaja Él. Entonces tal vez te va a pedir locuras, tal vez te va a pedir cosas que usted dice, no hombre, pero es que eso no es para mí. ¿Cómo voy yo a hablarle a otra mujer de Dios? ¿Cómo voy yo a contar mi testimonio? ¿Cómo voy yo a pararme delante de alguien a decirle? Me van a sacar mis trapos sucios, me van a sacar mi pasado, y eso es lo que nos estorba muchas veces. Y a veces no el pasado, a veces está el presente, ¿verdad? ¿Cómo le voy a hablar a la vecina si ya y la vecina no oye gritar? Bueno, ya y tratemos de dejar de gritar y empecemos a hacer lo que Dios nos manda, porque eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos, que entendamos que Él es suficiente. La historia de Rahab es hermosísima y es muy amplia y hay muchas cualidades y muchas virtudes en ella, pero yo quise enfocarme en esa, en que ella comprendió lo que es la gracia. Esa es la palabra que Dios le da a ese milagro que Él hace en nosotros, gracia.
lo que no merecemos. Dice la palabra, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto es un don de Dios, es un regalo. Y dice también que no es por obras. Entonces, no hay nada que nosotros logremos hacer tan digno para ganarnos el perdón de Dios, sino que es simplemente por la gracia de Él, por ese cordoncito. Y yo quiero preguntarles, ¿ustedes tienen en su casa ese cordón? Y no ese, sino un cordón real, un cordón que nos una con Dios, un cordón de la sangre de Cristo. Es por medio de la sangre de Cristo que el cielo viene a nuestras vidas. Y siempre les digo, no vamos a ser perfectas, y a veces entonces es donde viene la culpa, y donde vienen los prejuicios, y donde viene el qué dirán. Y yo me pregunto, pero si me están criticando, si están pensando que yo soy, si están diciendo, no vamos a ser perfectas, tenemos que entender que hasta que Él venga, vamos a alcanzar la perfección. Pero lo más hermoso es que tiene un propósito para nosotras, aún con nuestro pasado, aún con nuestro presente. Y el plan de Él es perfecto. Les cuento en qué terminó la historia de Rahab. Bueno, Rahab dice que rescataron a su familia, todo el pueblo de Jericó, todas las personas que estaban adentro murieron, todo fue destruido. Y Rahab, llegaron los espías y la sacaron y la salvaron junto con toda su familia. Más adelante la palabra cuenta que Rahab fue parte del pueblo de Israel, se casó con un israelita, y la Biblia menciona más adelante, cuando menciona la genealogía de Jesús, que ella está ahí. Qué increíble. El Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es descendiente de una prostituta que una vez creyó en Dios, que una vez que escuchó lo poderoso que Dios era, decidió creer sin cuestionar, sin importarle su pasado, sin importar quién fuera ella, porque esa mujer entendió que era suficiente el poder de Dios para salvarla. Y gracias a ese valor que tuvo, a esa inteligencia de tomar esa oportunidad, de quedarse callada, de hacer lo que le dijeron que hiciera y de luchar para mantener a su familia adentro, está en la genealogía de Jesús. Y nuestro Salvador es descendiente de una mujer que una vez fue una prostituta, una mujer que una vez fue sin dignidad, que una vez fue pisoteada, que una vez fue humillada. De ahí viene el Señor. Y qué hermoso ver cómo para Dios no hay diferencias. Dice la Biblia que Él no hace excepción de personas. Jesucristo nació de una virgen, de María, ¿verdad? Eso lo sabemos, no lo podemos, por supuesto que es real. María era una virgen, pero así como usó una virgen, en su momento usó una prostituta. Así como Dios usa a alguien para predicar esas cosas que tal vez usted, a alguien que usted quizás mira, bueno, así también te va a usar. ¿Cuándo? Cuando decidas creer, cuando decidas entender que no se trata de usted, sino que entendamos que se trata de Él. Cuando decidamos creer que vamos a hacer lo que nos diga. No, pero mire, ¿para qué un cordón? ¿Esto de qué me va a servir a mí? Si yo, no sé, que si yo hubiera sido Rahab, quién sabe qué le hubiera dicho. ¿Por qué no me pone una escalera mejor? Y no un cordón. Ella no cuestionó. Ella dijo, está bien lo que usted diga. En el momento en que nosotras decidamos no cuestionarle a Dios y creerle, vamos a ver las cosas que Él puede hacer. Y en el momento en que entendamos que no importa si, cómo soy, no importa cómo fui, no importa cómo me ven los demás, ni cómo me veo yo, ni qué cosas he hecho, porque Él es suficiente. Y esa es la palabra que quiero que se lleven hoy. Él es suficiente, chicas, no hay más. Y yo quiero orar en esta noche por ustedes. Quiero orar para que Dios nos ayude a entender que su propósito es así de hermoso. Y me siento feliz de haber hablado de este tema. Creo que es bueno recordar lo que uno hizo mal para no volver ahí. No volvamos atrás. Si ya pusimos, si ya Dios vino y nos habló, hizo ese pacto con nosotras, no volvamos atrás. Mantengámonos ahí, dentro de la casa, dentro de esa casa donde Él nos metió. No nos volvamos, no nos vayamos, porque es fácil salirse, es fácil irse y renunciar. Y créame que todas pasamos por eso, todas pasamos por eso. Entonces, si hoy usted se siente mal y si usted dice, no, es que estoy a punto de mandar a volar todo, no lo haga, siga, téngalos ahí, jálelos, ore por ellos, clame, pídale a Dios, porque en su momento va a llegar, en su momento va a llegar y vas a saber cómo Él va a salvar a tu familia también. Y me llama mucho la atención, ¿por qué le habló a una mujer? ¿Por qué no le habló al papá de Rahab? Podría haberle dicho, ¿verdad?
Señor, meta a toda su familia aquí y yo lo salvo. Bueno, la Biblia sí dice que el hombre es la cabeza y que el hombre es sacerdote de la familia. O hay algo especial con las mujeres, porque Dios le habló a una mujer. Y muchas veces, y mi esposo siempre me dice, ¿verdad? Yo a veces llego y le digo, es que vieras que Dios me dijo, y a veces salgo una loquera, ¿verdad? Y él no me cuestiona. Él me dice, bueno, está bien. Una vez nos dijo que me puso en mi corazón, bote las medicinas del bebé. Yo le dije, hay que botar las medicinas del bebé. Yo con aquel susto. Y él, gracias a Dios, no lo duda y me dice, botemos las medicinas del bebé. Y a los 2 días estaba Matías de lo más bien. Escuchemos esa voz, aprendamos a escuchar esa voz de Dios, porque Dios tiene cosas que decirnos que quizá, ya, y eso es algo que Él puso en nosotras, esa sensibilidad, creo yo. Escuchémoslo, aprendamos a escuchar lo que Él nos tiene que decir. Y a veces es difícil ir y decirle eso a los demás, pero hagámoslo. Vaya y dígale a sus hijos, es que Dios dice tal cosa. Vaya y dígale a su esposo. Empecemos por creer, sí, Dios me habla. Sí, Dios me dice, yo lo escucho. Y vaya, dígales, mi amor, no haga esto, vea, esto no está bien delante de Dios. No nos cansemos, no nos cansemos. Y vamos a ver cómo vamos a ver la respuesta de Él en su momento. Quiero orar y después quiero compartirles un video que hice en realidad hace un buen rato, lo había empezado, pero no me había atrevido a compartirlo, parte de mi testimonio. Pero antes quiero orar. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia incondicional. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestros errores, de nuestro pasado, de quienes hemos sido, de lo que hayamos hecho, a ti no te importa nada de eso. Enséñanos, Señor, a que nosotros tampoco nos importe. Enséñanos a poner la mirada en ti, no poner atención a lo que la gente diga, a lo que los otros digan, sino a entender que tú eres suficiente, que tú eres lo único que necesitamos, Señor. Y que ese pacto y esa sangre de Cristo cubre cualquier falla en nosotros, cubre cualquier pecado, cualquier debilidad, Señor. Gracias, Padre. Yo bendigo a estas mujeres y te pido que hables a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén.